Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más para compartir este tiempo, una meditación de la palabra de Dios. Este día es el día Viernes Santo que llamamos, y este día es el día que se celebra la Pascua. La Pascua judía se celebraba con una ceremonia en la cual se sacrificaba a un cordero, un borreguito inocente, tierno, un borreguito sin defectos, que estuviera perfectamente saludable para ser ofrecido en sacrificio. Y por eso es que este viernes, cuando Jesús entrega su vida, nosotros lo conocemos como el Cordero de Dios, que fue sacrificado por nosotros, porque en la religión judía era necesario que hubiera sacrificio continuo cada año. Mas, sin embargo, Cristo Jesús murió por nuestros pecados y fue suficiente su sacrificio. Y así que ya no hay necesidad de hacer más sacrificios. Cristo dio su vida por nosotros. Y quiero leerles en la palabra de Dios el día de hoy en Marcos capítulo 15. En Marcos capítulo 15 y versículo 6 vamos a leer. Más que nada, esta va a ser una lectura de la narración de lo que se sucedió, quizás en un día como este. En el día de la fiesta, es decir, de la Pascua, Pilato acostumbraba poner en libertad a un preso, el que la gente quisiera. Había uno que se llamaba Barrabás, que estaba preso con sus compañeros de motín porque en una revuelta había cometido un homicidio. Cuando la multitud se aproximó, comenzó a pedirle a Pilato que hiciera lo que acostumbraba hacer. Pilato les preguntó: ¿quieren que ponga en libertad al rey de los judíos? Y es que Pilato sabía que los principales sacerdotes lo habían entregado por envidia. Pero los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que Pilato soltara más bien a Barrabás. Pilato le preguntó: ¿y qué quieren que haga con el que ustedes llaman rey de los judíos? Ellos volvieron a gritar: crucifícalo. Pilato les decía: pues qué crimen ha cometido, pero ellos gritaban más todavía: crucifícalo. Pilato optó por complacer al pueblo y puso en libertad a Barrabás. Luego mandó a que azotaran a Jesús y lo entregaron para que lo crucificaran. Los soldados lo llevaron al interior del atrio, es decir, al pretorio, y llamaron a toda la compañía. Lo vistieron de púrpura, le colocaron una corona tejida de espinas y comenzaron a saludarle en tono de burla: «Salve, rey de los judíos». Lo golpeaban en la cabeza con una caña y lo escupían y doblaban las rodillas para hacerle reverencia en tono de burla. Después de burlarse de él, le quitaron la ropa de púrpura, le pusieron sus propios vestidos otra vez y lo sacaron de ahí para crucificarlo. A uno que volvía del campo y que pasaba por ahí lo obligaron a llevar la cruz. Ese hombre se llamaba Simón de Cirene y era el padre de Alejandro y de Rufo. Llevaron a Jesús a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Esas son unas montañas rocosas que tienen una forma de calavera hasta el día de hoy. Le dieron a beber vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. Después de crucificarlo, se repartieron sus vestidos y le sortearon para ver qué le tocaría a cada uno de ellos.
Cuando lo crucificaron, eran las 9 de la mañana. Como razón de su condena pusieron este epígrafe: el Rey de los Judíos. Con él crucificaron también a 2 ladrones, a uno a su derecha y el otro a su izquierda. Así se cumplió la escritura que dice: será contado con los pecadores. Los que pasaban lo insultaban y mientras meneaban la cabeza decían: oye, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Así también se burlaban de él los principales sacerdotes y se sumaban a los escribas para decir: salvó a otros, pero a sí mismo no puede salvarse. Que baje ahora de la cruz el Cristo, el Rey de Israel, para que podamos ver y creer. Y también le hacían burla los que estaban crucificados con él. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde hubo tinieblas sobre la tierra. Y a las 3 de la tarde Jesús clamó a gran voz: Eloi, Eloi, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Al oír, algunos de los que estaban ahí decían: escuchen, está llamando a Elías. Uno de ellos corrió a empapar en vinagre una esponja y la puso en una caña y le dio a beber, al tiempo que decía: déjenlo, veamos si Elías viene a bajarlo. Pero Jesús lanzó un grito y murió. En ese momento, el velo del templo se rasgó en 2 de arriba a abajo. Y el centurión que estaba frente a él, al verlo morir así, dijo: en verdad, este hombre era hijo de Dios. ¿Por qué tuvo que morir Jesús? ¿Por qué tuvo que morir en una muerte tan cruel? ¿Por qué tuvo que sufrir tanta burla? ¿Por qué tuvo que padecer? Tal como las personas que se burlaban de él decían: pues que si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo. De aquellas personas que se burlaban de él decían: si tú realmente eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz para que te creamos. Y Jesús, créeme, que Jesús pudo haber bajado, pudo haber descendido de la cruz, pero no lo hizo por amor a nosotros. Vean lo que dice la Escritura en Primera de Pedro, capítulo 2. Nos dice la palabra de Dios aquí. Bendito Dios. Dice, déjenme encontrar aquí la porción. Pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir, tal como Cristo sufrió. Vean esto. Cristo sufrió por ustedes. Él es ejemplo y deben seguir sus pasos. Él nunca pecó, jamás engañó a nadie. No respondía cuando lo insultaban, ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Él mismo cargó nuestros pecados sobre la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas, ustedes son sanados. Antes eran como ovejas que andaban descarriadas, pero ahora han vuelto a su pastor, el guardián de sus almas. La razón única y poderosa por la que Jesús murió es para el perdón de nuestros pecados. Nos dice la palabra de Dios aquí que por sus heridas nosotros somos sanados.
Es decir, a través de esa sangre que se derramó en la cruz, fue para sanar todo nuestro ser, completamente, para que podamos ahora vivir una vida recta. Y dice la palabra de Dios que antes estábamos descarriados, pero ahora tenemos a Jesús como el pastor de nuestras almas. Esa es la razón. Si tú lo crees, si tú crees esto con todo tu corazón, si tú decides creer por fe que Jesucristo hizo eso por ti y por mí, démosle gracias. Vivamos agradecidos que Él nos dio la oportunidad de una nueva vida después de reconocer nuestros pecados y dejar el camino de maldad para volvernos a Dios. Dale gracias a Dios. Un día como este fue sacrificado el Cordero de Dios, inocente, puro, limpio, para que tú y yo podamos tener vida y vida nueva en Cristo Jesús. Medita en esto en este día y dale gracias a Dios que Él te dio la oportunidad de vivir una vida nueva y recta para honrarlo a Él. Que Dios te bendiga.